ya está grabando. Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto en este miércoles 12 de marzo de 2025. Estoy contento de haber llegado, bueno, que ustedes que continúen conectándose después de la quinta semana. Muy buenas tardes. Y también de saber que los que están siguiendo las instrucciones y han venido trabajando en esta par de semanas, han tenido muy buenos resultados en las evaluaciones. Y en general aquellos que se nota que han visto el video o que han revisado algunas de las cosas que he solicitado. No es porque tengan que seguirlas al pie de la letra, sino porque hay un razonamiento ahí, creo, importante que tiene que ver con la consideración de las fuentes, por ejemplo, y otros aspectos que ustedes ya han ido desglosando poco a poco. Además de eso, eh, considero muy importante que ustedes puedan eh, ya considerar un nuevo aspecto. En este caso serían los foros evaluables. Eh, la primera semana, o sea, la primera semana de los foros, porque es esta semana y la siguiente, los foros remiten particular importancia porque no están acostumbrados a trabajar todos los días. No, Eh, chica. no están acostumbrados a trabajar, no te preocupes, Laura. Y es importante que revisen y coloquen información en todos y cada uno de los textos de los foros durante toda la semana. Les dije el día lunes que esto era importante, pero bueno, hoy voy a profundizar un poquito más con eso y también a que ustedes revisen en general cuáles son los aspectos que más llaman la atención sobre esta semana número 3, la penúltima del módulo y estamos ya un poquito más allá de la mitad, ya es el inicio de semana 3, entonces creo que es más importante para ustedes saber, bueno, encarar, digamos, la parte de la semana 3 porque eh, hay otro tipo de evaluación y esa me parece importante compartirla y desde ahí trabajar con ella. Como dije, estamos en semana número 3. Está presentándose. Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo es el nombre de la semana. Y básicamente en teoría es el mismo trabajo que hemos venido llevando a cabo durante todas estas semanas. Sin embargo, creo que antes de eso hay una diferencia que repito que son los foros evaluables. Esa parte es la que me interesa muchísimo y que la que remite particular importancia porque nos va a ubicar a nosotros y a ustedes en un entorno diferente en el cual tienen que argumentar todos los días y tienen que buscar de manera mínima, hacer una investigación general y mínima, repito, para desglosar uno, lo que se les pregunta, dos, sus búsquedas personales y tres, lo que ustedes quieran aportar, ¿no? Esas son las tres fases que yo recomendaría que llevaran a cabo en el foro y que lo reviso todos los días. No lo puedo calificar todos los días porque es hasta que terminen todas sus participaciones, o sea, el domingo por la noche. Yo lo califico el lunes, pero les dará un poco de visión sobre lo que va a suceder en la semana 4. Recuerden que este foro de la semana número 3 tiene el mismo valor que una actividad, ¿no? Lo que sí vale mucho es lo de la próxima semana, que ya, bueno, les voy a adelantar después. Esa es la orden del día que vamos a ejecutar el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? ¿Y qué conocimientos previos les voy a solicitar de ustedes estos días? También cuáles son los temas de la semana. eh, lo que hay que saber eh, sobre eso. En general, los tips, digamos, reglas de comunicación virtual, que en realidad voy a empezar con esas. Las actividades integradoras 5 y 6. A las 6 le llamo actividad integradora, pero en realidad es un foro. Es lo mismo, tiene el mismo valor. Lo que tiene que ver con el plagio, que ya hemos hablado suficiente, pero nunca es suficiente al final. Las actividades de reforzamiento, que son algo que les voy a pedir que hagan sobre una actividad. Las dudas que ustedes tengan, que las pueden hacer en cualquier momento, ningún problema. Y los temas de la sección 6. Antes de que se me olvide, por cierto, eh, se me solicitó que eh, contesten esto. En esta semana tengo que hacer el anuncio. Como verán, en sus actividades semanales viene una cosa que se llama cuestionario socioemocional. No solo ese, sino que abajo de ese vienen dos cosas muy importantes, que es opina sobre tu asesor, o sea, yo, o sea, opinen sobre el trabajo y las actividades que han llevado a cabo hasta ahora en las sesiones integradoras, por supuesto, en las sesiones de todos los miércoles y viernes, sobre mi desempeño, mi explicación, la forma de
resolver dudas, etcétera, cuando me han escrito por correo, por la plataforma, etcétera, ¿no? Y también olviden sobre el módulo 4. Esto nos va a ayudar, gracias, Julie, sí. Esto nos va a ayudar muchísimo y a mí también a hacer mejoramiento de prácticas comunes y de prácticas que tengan que ver, por supuesto, con la forma en que yo pueda socializar la información con ustedes de una mejor manera al futuro, ¿no? No puede ser, esto llega, no, esto no lo verán ustedes, es decir, no verán las recomendaciones que me hagan, sino la siguiente generación, que sería G70. Eh, pero aprecio mucho sus palabras y también sus evaluaciones, ¿no? Si tienen alguna recomendación que hacer, también es bienvenida en ese sentido y nos ayuda, repito, muchísimo eh, para el mejoramiento de cuestiones como persona, en tanto en tanto estoy desempeñándome como asesor virtual. Y les ayuda mucho a actividades de mejoramiento, sobre todo del módulo, o sea, cuáles son las cosas que podríamos mejorar en el módulo y las cosas que podría mejorar yo, o si están contentos con alguna de las cosas, pues también se vale, ¿no? Entonces, antes de que se me olvidara, me parecía muy importante, porque si no, se me pasa y entonces tengo que hacerlo el viernes. Bueno, ahora sí, eh, temas de la sesión número 6, que es el próximo viernes, y un adelanto pequeño sobre la semana número 4, que sería la última semana, donde, como habrán visto algunos de ustedes, si es que ya se asomaron un poco a los materiales, hay una gran información y hay una gran importancia sobre un proyecto integrador, que es el que van a completar, y a partir de ese, ustedes van a sobrellevar muchas cosas. A ver, ahora sí, voy a... No, antes... ay, perdón. Ya, esto sí. Quiero empezar, no sé por qué no lo puso antes, con las reglas de comunicación virtual, muy importantes. No solo aquí, las destaco muchísimo porque estas reglas de comunicación virtual también deberían hacerse en los foros de integración. Todos los foros de integración que ustedes lleven a cabo deberían tener que ver con estas reglas de comunicación virtual también en el foro. Es decir, saludar antes de iniciar una conversación, también en la mensajería de plataforma o en los foros, como lo dice ahí, respetar la postura de los miembros de los demás. Si bien en alguna parte me parece que esta semana la participación número 4 me parece, 3 o 4 no recuerdo exactamente, les piden que hagan un comentario sobre un compañero. Eso no quiere decir que no haya respeto virtual, y también que no le puedan hacer recomendaciones respetuosas. Eso se ha ido manteniendo y obviamente espero que se siga manteniendo durante las 4 semanas, porque esta y la otra también está llenas de foros. Escribir correctamente el persona de la que te diriges, sobre todo para no herir susceptibilidades y no hacer sentir mal al otro. También ser claro y cortés durante las participaciones todos los espacios de plataforma, incluidos los que tienen que ver con llevarse a cabo en las sesiones virtuales y en línea, en particular, y en los foros que no se pueden contestar de manera inmediata. Escribir de acuerdo con las normas ortográficas y gramaticales. Recuerda que la redacción puede cambiar la interpretación de mensajes, es bien importante. Respetar privacidad de información que comparten los miembros de la comunidad. No olvides ser breve y conciso en tus comunicaciones escritas. No es recomendable escribir párrafos extensos, también es importante. Y también ten en cuenta que yo les estoy pidiendo entre 5 y 8 renglones, que no es considero un párrafo extenso. Es la medida de un párrafo académico de manera general. Asegúrate de indicar con exactitud dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementes tu importación. Y esto es indispensable. Se los pongo y se los puse al último. Está de acuerdo al manual del asesor virtual que estoy compartiendo con ustedes. Y recuerda, es muy importante que vamos a suponer que tú le dices respetuosamente a uno de tus compañeros que tiene que eh, buscar otros materiales para que le puedan ayudar en tal tema, ¿no? Se lo recomiendas, también tienes que colocar fuentes de referencia ahí porque tú las usaste, tú las leíste y se supone que te las recomendaste. Entonces, por lo tanto, tienes que colocarla. Les he puesto muchas veces, sobre todo desafortunadamente en la actividad, hay unas personas que están mostrando una mejoría notable, pero también hay personas que se nota que no están viendo el video. ¿Cómo se nota que no están viendo el video? Porque no ponen ninguna fuente de referencia, porque no completan la cantidad de renglones que les solicito y porque no contestan lo que yo trato de socializarles aquí, por si la información no se entiende en las instrucciones de la actividad en sí.
Y hay muchas personas que no están leyendo esas instrucciones simplemente porque no ponen fuentes de referencia. Yo tengo un comentario básico que es, bueno, entonces quiere decir que para contestar esta actividad no leíste nada, no revisaste nada, no buscaste nada, no leíste, no hiciste nada porque pues, no pones ninguna fuente de referencia. Ese es el mensaje que me das cuando no pones referencias, que no leíste nada, que no investigaste nada y que no cumpliste las habilidades básicas de un estudiante prepa línea CEP de educación media superior, que es tener curiosidad, leer un texto, revisar la tarea, revisar texto, leer texto, hacer notas y contestar. Eso es lo básico que deberíamos hacer, las habilidades básicas que deberían tener para estar en prepa línea CEP. Pero si no pones fuentes de referencia, quiere decir que no investigaste nada. Por lo tanto, es difícil saber cómo estás haciéndolo. Obviamente lo que estoy haciendo es una exageración, porque en general yo sé que sí lo hacen, pero no lo ponen, ¿no? Tanto en el manual como en todos los materiales que tienen en la plataforma, como en esta misma, no se puede, ¿no? Eh, en la segunda participación, sí, no estoy hablando en todas, Yurexi, pero sí en la segunda participación del foro evaluable, ahorita lo vamos a revisar si hay una posibilidad de que pongas fuentes de referencia o no, no me acuerdo ahora, no quiero fallar en la aseveración, así que mejor nos esperamos un poquito, pero bueno, considero eso de la segunda participación para no adelantarme. Ahora sí, comencemos ya visto esto. eh, Nada más voy a... eh, el objetivo de esta sesión es que ustedes conozcan los materiales eh, de la semana número 3, que vean la relación entre la literatura y sociedad y que conozcan también algunas cuestiones de literatura oral. No toda la literatura o lo que llamamos literatura tiene que ver con textos escritos o textos en internet, también la literatura oral, que es la que pasa de generación en generación y que tiene que ver, por ejemplo, con algo que les pidieron en la semana número 2, que habla sobre cosas que a ustedes les gustan en su estado. Ya hablamos que es muy importante conocer literatura del mundo fuera del país, pero también es muy importante conocer literatura del país y una gran parte de esa literatura, o una parte muy importante de esa literatura, tiene que ver, como les había dicho anteriormente, eh, con lenguas originarias. Entonces vamos a seguir trabajando con eso y en esta semana les toca asociarlo un poquito con cuestiones digitales. Es decir, para ustedes podrá ser un poco exagerado, un poco fuera de lugar, pero la próxima semana hay unos materiales que les van a sorprender porque hacen poemas a partir de una hoja de Excel que tienen que ver con lenguas originarias, ¿no? Eso parecía irreconciliable, pero bueno, usted también. Y dice Yulei, sí, la literatura oral la podemos identificar también con la manera en que se narra, eso veo yo. Por supuesto, ustedes escucharon un poema de Netzahualcóyotl la semana pasada, tanto en náhuatl como en español, y tenían que opinar al respecto. A algunos les costó muchísimo trabajo opinar al respecto, porque no vieron y no revisaron el material que se llama 68 voces, que revisamos también y que vimos aquí. Entonces, debido a eso, si ustedes no sabían absolutamente nada de las lenguas originarias, era una buena oportunidad para enterarse de eso, para investigar, tener curiosidad, revisar material y opinar sobre él. Si no lo hicieron, entonces desafortunadamente los puntos ahí se reflejan, ¿no? No es una excusa no conocer de lenguas originarias. No está mal no conocerlo. Lo que está mal es no preocuparte por investigar sobre él si te lo están preguntando. Eso sí está mal. Y en general en cualquier actividad, ¿no? Entonces, la literatura oral es más o menos lo mismo. Ustedes ya conocieron literatura oral porque ya hicieron las actividades de la semana pasada. Eso ya los valida para hablar sobre literatura oral, aunque sea un poquito, ¿no? No tienen que saber muchísimo, pero tienen que tener una opinión al respecto y cierta información para que puedan opinarla. Si no, estarán haciendo la tarea incompleta, ¿no? No se trata solamente de copiar y pegar cosas y de opinar a partir de la pregunta. Tengo que investigar. Si yo opino a partir solamente de la pregunta, no estoy haciendo de nuevo mi labor. Mi labor como estudiante prepa en línea CEP, cuando veo una pregunta, es investigar mínimo, revisar en los materiales que están viendo en la pantalla, por ejemplo, si hay algo que me pueda ayudar a contestar esa pregunta. Si no hay algo, pues mínimo tendré que revisar Google para ver cómo es esto, ¿no? Entonces, me parece a mí que pues ahí hay cuestiones generales que me gustaría muchísimo que ustedes siguieran revisando y que no se despeguen en ese sentido, ¿no? Porque va a ser complicado que ustedes
sin investigar pueden obtener calificaciones más altas, ¿no? Ese plus, ese extra de las personas que sí están colocando fuentes de referencia, que sí están haciendo caso con las citas textuales, que sí están viendo los videos, es algo que desafortunadamente las personas que no revisan el material no tienen. Ustedes tienen una ventaja que es asistir, y no solo no asistir, porque asistir no es obligatorio, sino revisar el video de la sesión a las 4 de la tarde, ¿no? Esa parte sí me parece importante. Entonces, bueno, les decía que ahora vamos a relacionar lo que tiene que ver con una cosa que se llama experiencia estética, que voy a poner el video, es importante porque habla sobre lo que es la experiencia estética. Es un poco complejo, no lo voy a negar, pero es vital para que ustedes puedan hablar sobre las actividades de esta semana, sobre todo porque habla de cuestiones de filosofía. ¿Qué es una experiencia estética? ¿Cómo voy a sentir una experiencia estética? ¿Y cuáles son las características de esa experiencia? ¿Y cómo haría yo para tener esa experiencia estética? Y ustedes van a hablar de eso porque una de las preguntas específicas del foro es sobre experiencia estética, entonces creo yo que es bien importante. Entonces, en eso se va el texto y les van a pedir una actividad integradora que tiene que ver con una aproximación o una reformulación, adaptación, perdón, es que no encontraba la palabra, una adaptación de una obra clásica, en este caso Las nubes, que es una comedia, la tienen que adaptar ustedes al contexto actual, ya sea de ustedes o de algo que conozcan, ¿no? Pueden cambiar muchas cosas, lo único que no pueden cambiar es la esencia de la obra de teatro, esa no la pueden cambiar, entonces pues es mejor que decidamos o que ustedes empiecen a decidir esto, espero que con mi ayuda. Por favor, ¿tienen alguna duda o pregunta? Gracias. Los demás, si me confirman, y si no, no pasa nada. Dime, Laura. Sí, claro, Laura. El primer día de clases, yo les di, perdón, el primer día de la semana, y creo que ayer también, les puse cuáles son las características del foro de integración. Eh, y la otra mitad, se las volví a poner el día de ayer, me parece, o el día de hoy, en el mensaje. El punto aquí es que ustedes puedan revisar esas características que de todos modos voy a colocar hoy. Pero es una buena pregunta, Laura. Bueno, gracias, Ulises. Sí, ayer también lo puse. Lo puse el lunes y lo puse ayer. Lo puse 2 días consecutivos. Revisen los foros porque además es un foro pequeño. Hasta ahorita, hoy revisé y van 14 mensajes. Es muy breve. No sé si han puesto nuevos porque no me salen esas notificaciones. Pero hoy en la mañana revisé y van 14 mensajes. Son muy poquitos. En realidad, si son 34 personas en la generación y en promedio entregan 24 o 25 personas, si multiplicamos 25 por 3, porque es miércoles, pues nos va a dar 45 y hay 15. 3 son míos. Entonces hay 12 personas, 12 mensajes. Eso indicaría que hay alrededor de 4 o 5 personas que se han interesado por el foro y hay otras que no han revisado. Entonces, les propongo, Laura, que revisen, exacto. Sí, son 5 días diferentes, que son, eso es muy importante. No importa, por ejemplo, Laura, si tú iniciaras el día de hoy a escribir en el foro, no importa porque no te descuento puntos porque va miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero si pusiste dos el martes, dos el jueves y dos el domingo, ahí no puedes rebasar. Por ejemplo, ahí es un ejemplo, obviamente, hipotético. No podrías rebasar el 8 porque solo pusiste en 3 días y repetiste. Tuviste 7 días y solo pusiste 3. Esa proporción no me impide calificar, me impide calificarte alto. Eso es peor, por ejemplo, que si pones todo el domingo. Bueno, más bien, es peor si pones todo el domingo. Si pones las 5 el domingo, ahí ya, perdiste una buena cantidad de calificación, ¿no? Entonces, pues sí. Mm, exacto, como lo hacen en la semana 4. De nada. Ahora sí, vamos a trabajar con un texto. Les voy a dar 5 minutos para que lean un texto. Es comprensión lectora
y luego vamos a aclarar ciertas preguntas. La semana pasada les puse un video y hablamos sobre las habilidades de comprensión lectora, que es inferencia, comparación, síntesis, etcétera. Los resumimos, se los puedo poner ahorita, pero ahora lo vamos a practicar. Entonces voy a poner un texto y luego va a haber preguntas al respecto. Entonces, bueno, ahí va el texto, les voy a dar 5 minutos. En realidad es muy cortito, ¿vale? Tiempo. Después va a haber preguntas. Listo, van preguntas. Estamos varios, somos 5 personas hoy, entonces pueden repartir las preguntas. No pueden ver al mismo tiempo las dos cosas, así que eh, no puedo regresarme al texto. Es solamente de asociar las preguntas con esto. Es la habilidad que les estoy solicitando. Ahí va. Las preguntas se las pueden repartir ustedes. Uno, 2, 3, 4, 5. Son 6 preguntas. Pueden contestar 5. Escojan, pongan qué número de pregunta quieren. El primero que la ponga es el primero que la contesta. Esto obviamente tiene que ver. Rosario escogió la 2. Listo. Ahí está la 2. No tienen que contestarse todas porque son 5 preguntas y son 6 preguntas, son 5 personas hoy. Laura la 3. Listo. Los demás tienen para escoger, no pasa nada, pero hay unas más difíciles que otras. De una vez vayan escribiendo su respuesta, por favor. Yuleisi la 1, gracias. Vayan de una vez escribiendo sus respuestas. Si quieren que me regrese al texto, avísenme. Isabel dice 4. Rosario 2, Laura 3, Yuleisi 1, Isabel 4. Me falta alguien. Viridiana. Vayan contestando, obviamente. Esto es pura atención.
Dice Rosario, pregunta 2. ¿Es qué detalle extraño nota Elena al entrar en su cuarto? Que encontró la ventana entreabierta bien. Yulacy en la pregunta 1, ¿cuál es la situación inicial del texto? Al regresar Elena de la universidad encuentra la ventana entreabierta, por lo que intenta recordar si ella la dejó así. Bien. Los detalles básicos, ¿eh? Nada más es recordar, es la habilidad básica. Laura. Laura es la pregunta 3, que es cómo reacciona Elena al encontrar la nota. Está desconcertada al encontrar la nota porque se da cuenta de que no es de ella. Súper. Y me falta... ¿Quién más me falta? Isabel, me faltas Isabel, por favor. Supongo que estás contestando con la 4. ¿Qué dice la nota que encuentra Elena? Esperamos nada más un momentito y solo quería, repito, revisar esta parte. Esperamos un momentito. Isabel pasa a estar tranquila al llegar a su hogar a estar confundida e inquieta por la nota y el detalle de la ventana. Muy bien, repito, nada más era una cuestión para que empezáramos con esto y que ustedes comprendieran cuáles son las herramientas básicas y la habilidad básica, que es en este caso recordar cosas y a tratar de captar la atención, ¿no? Ya vamos en las siguientes semanas, bueno, la otra semana, a ver algunas habilidades distintas de comprensión lectora. Ahora sí, oficialmente, eh, esta es como, sería como la mitad del periodo, pero bueno, no saben, bueno, ya sabemos que es un poquito más porque se acabó la semana 2 y ya está también calificada. Los temas importantes de esta semana, que, que ya saben que yo desarrollo en las dos clases, son la experiencia estética, que es cómo se desarrolla y cómo encontrarla. Y también cuestionarlas a ustedes sobre eso mismo. ¿A qué llamamos literatura y sociedad? ¿O a qué se refiere el concepto de literatura y sociedad en esta semana? ¿Y a qué me refiero con la literatura en Internet? Las primeras partes, o sea, los primeros dos temas, experiencia estética y literatura y sociedad, tienen que ver con, por supuesto, con el texto, con la actividad integradora 5, que es la de las nubes, de la comedia que se llama Las Nubes. La otra, la literatura en Internet, tiene que ver con el foro de integración. Entonces, cuidado. Para esto, me parece muy importante que ustedes sepan estas cosas. Este listado es importante como tips, no tienen que anotar nada, ni les va a determinar nada en sus calificaciones, pero sí es importante que los recuerden, porque por ahí los puede salvar a la hora de contestar algunas preguntas. Un autor toma aspectos de la sociedad para crear una obra, recuérdenlo por favor. Es decir, la persona que escribió Las Nubes vio cosas en la sociedad que le llamaron la atención para burlarse de ellas, porque es una comedia. Entonces está burlando de cierto tipo de papás. Y esos problemas son comunes en nuestros días. Es decir, un papá que consecuenta a sus hijos, les permite todo y los mete en problemas financieros, ¿cuántas veces lo hemos visto? Lo vieron hace 10 siglos en las nubes y lo están viendo en el 2025. Les digo porque eso se ve todo el tiempo, ¿no? Un hijo que no quiere trabajar, que no quiere estudiar y que lo que hace es básicamente aprovecharse de la bondad de sus padres. Es más o menos lo que sucede en esta obra. Recuerden, el segundo, las obras literarias suelen reflejar la ideología de la época en que fueron escritas. Si tú piensas que hay algo que no encaja con tu sociedad, por ejemplo, hay muchos textos, y eso es algo reciente, que han sido condenados, esa es la palabra, muchos libros que han sido condenados por su relación con el machismo, ¿no? Por ejemplo, pero no recordamos que a pesar de que es una cosa que está mal, es un problema que está mal y que estaba mal en su tiempo, son productos de la ideología de su época. Entonces, a veces
Lo que sucede es que nosotros le aplicamos nuestra ideología a algo que ya pasó. Y eso puede ser injusto. Ese es un ejemplo, ahí aclaramos. No quiere decir que el machismo esté bien. Pero en general no se está hablando de problemas como el machismo o la esclavitud. Lo que sucede es que son problemas que el autor está viendo en la sociedad. Y a veces se confunde un poco. Si a mí no me gusta un texto porque habla sobre la explotación de personas, eso está muy bien. Pero consideramos que hace 100 años la explotación de personas estaba mal, obviamente, pero la visión que tenían respondía a una ideología de época que es diferente a la que tenemos hoy. Esa es la razón por la cual deberíamos ser más comprensivos con algunos textos, sobre todo textos literarios que son ficción, no textos reales, ¿no? Por otro lado, cambiando un poquito de tema por la actividad, recuerden que hay comunidades particulares en Internet que publican sus propias obras literarias y que esa literatura será muy distinta a la que estamos acostumbrados. También, por favor, recuerden que hay una relación entre literatura y vida cotidiana. Es bien importante que hagan eso. Y recuerden también que hay otras manifestaciones literarias. ¿A qué me estoy refiriendo con manifestaciones literarias? No toda la literatura en Internet es un PDF. También hay literatura en Internet que a ustedes a lo mejor no les gusta, pero tenemos que intentar comprenderlas, ¿no? Y para eso tenemos un material muy útil que se llama experiencia estética. Este es un video que voy a poner y que ustedes me van a hablar de él. Entonces es muy importante. Vean aquí. El análisis literario, además de lo de fondo y forma, se complementa con esto: el contenido de una obra, el contexto en el que se elaboró y el contexto en el que se analiza. El contenido aquí es las nubes. Esto que está aquí, perdón, es las nubes. Esto verde. Luego, contexto en el que se elaboró, tienen que investigar cuándo se escribió las nubes. Y aquí, perdón, aquí el contexto que se analiza es su contexto. Ustedes van a analizar el contexto de las nubes ahorita, pero hay una relación entre la forma, el tiempo en que se escribió, la época en que se escribió y la época en que se está analizando, que es ahora, con el contenido. Ustedes tienen, para lograr el análisis literario es indispensable que hagamos eso. Y para eso, un concepto que nos ayuda, es muy importante, es la experiencia estética. Ustedes me van a decir en qué me va a ayudar la experiencia estética, no solo en la actividad 3, sino en el foro y en el foro de las próximas semanas, y cómo me podría haber ayudado la experiencia estética. Esa es la palabra con la cual, perdón, esa es la actividad que ustedes tienen que realizar ahorita. Básicamente me tienen que decir en qué me ayuda este concepto de experiencia estética para las actividades de esta semana, ¿va? Si tienen dudas, por favor pregúntenme, yo paro el video, pero ahí va el video. Dura como 5 minutos, le tienen que poner muchísima atención porque tiene algunos conceptos un poquito complejos. La experiencia estética es un fenómeno subjetivo que sucede en el interior del hombre. No es visto por la inteligencia, sino por su conciencia en interioridad. Para tener una experiencia estética no es necesario pensar, sino sentir y ser consciente de ello. La vivencia es intencional. Implica un nexo consciente dirigido hacia algo, una realidad distinta al hombre. Para que el hombre tenga una experiencia estética debe de estar consciente del objeto. Debe de hacer una lectura comprensiva de esos. La vivencia estética está motivada por un valor que se encuentra fuera del hombre. Esta es subjetiva, aunque pretende ser objetiva. Para captar su riqueza hay que tener en cuenta más que al hombre, la realidad objetiva que le suscita. Una vivencia estética contiene siempre la experiencia de un tono infinito, y su significado es infinito precisamente porque no integra con otras cosas en la unidad de un proceso abierto de experiencia, sino que representa inmediatamente el todo. La experiencia estética pertenece a la dimensión afectiva, no es volitiva ni cognitiva, no es querer o no querer, o dudar o estar cierto. Su esencia pertenece al mundo de los sentimientos. Es sentir interiormente la presencia de los objetos. La experiencia estética no es propiamente una respuesta. En esta, los objetos son los que hablan, se despliegan dentro de la afectividad humana con su sentido y valor propio. La experiencia estética es la suma del objeto que muestra su calidad, da su mensaje, y el hombre que siente la presencia de ésta en su interior. La vivencia es receptiva.
es acoger al objeto en el interior de la conciencia. El hombre no es pasivo, es receptivo. Esto implica en el hombre una puesta en marcha de la capacidad de ponerse en relación con los objetos, de acompañar interiormente su presencia. Si bien la experiencia estética es receptiva, esta no se identifica con cualquier conmoción. La experiencia estética se distingue de cualquier dolencia. La dolencia es la experiencia del ser humano que tiene un índole negativo. Dolor, aflicción, a esto se le llama disvalor. La experiencia estética siempre es de sentido positivo. El hombre es tocado hasta lo más profundo por una cosa en específico. El hombre reacciona a estas cosas, pero nunca experimenta dolor o aflicción, porque las cosas que suscitan esta reacción siempre tienen un valor positivo. Son bellas, sublimes, elegantes, delicadas, etc. Todo esto lleva al hombre al asombro, una fase emotiva y estimulante que eleva a una ruptura con la cotidianidad. Ante el asombro del hombre, se lleva a cabo una contemplación más profunda. Este se identifica con el objeto que lo absorbe y el yo se ve transportado a otro mundo. Todo pensamiento tiene como presupuesto la experiencia. Esta le da al hombre un conjunto de posibilidades a elegir. La belleza desde un punto de vista filosófico es un cosmos, un orden armónico, causado por un principio. Se descubre dicho orden y los filósofos teorizan sobre él. Hablamos principalmente de dos filósofos, Aristóteles y Platón. Para Platón, el arte puede tanto llevar a la verdad y a la belleza, como desconcertar y engañar. Según Platón, la belleza es captada solamente por los filósofos. Para Platón, el arte no puede ofrecer otra cosa que una simple reproducción de lo que ya es de por sí un derivado. Representa algo que no es verdadero. Para él, el arte no sirve para educar a la gente ni para hacerlo mejor. La educación no puede ser confiada a los poetas, solo a los filósofos. Según Platón, lo bello es difícil. Esto tiene que ver con la vinculación que tiene con la verdad. El esplendor de la belleza aparece ligado a la matemática y a la verdad, porque el bien contiene en sí belleza. Aristóteles. Aristóteles busca entender el obrar del hombre a través del arte y la poesía. En el mundo del arte detectó dos elementos característicos: la imitación, mímesis, la purificación del ánimo, catarsis. Para Aristóteles, el arte es imitación, es un hacer imitativo tendiente a producir arte. La tendencia a la imitación se justifica por dos motivos: su utilidad cognoscitiva y el placer que procura. A través de esta, el hombre genera sus primeros conocimientos. Esta no queda en una mera imitación tosca, sino que tiene armonía y ritmo. La catarsis es el efecto purificador que el arte despierta en el espectador. A diferencia de Platón, para Aristóteles, el efecto de la tragedia es positivo y no lleva a un engaño, sino que purifica el ánimo, viéndose reflejado en acción. La belleza, según Aristóteles, es el primer principio, el acto puro. A este primer principio se le concede la mayor belleza, bien y verdad. La belleza propia está ligada a la verdad, porque transmite contenidos universales y ayuda a comprender y orientar nuestra vida. Ahora sí, díganme por favor, mientras abro el formato de la actividad integral número 5, literatura clásica y situaciones actuales, ¿cómo les puedo ayudar? Porque se los van a preguntar, no solo porque yo se los pregunte, sino que se les van a preguntar en el texto, en el foro, eh, ¿para qué me sirve el concepto de experiencia estética? En mi módulo y en general. Voy a presentar el foro. Mientras están, obviamente, contestando. Me voy a esperar mientras está literatura estética y situaciones actuales. Recuerden, el propio nombre lo dice, literatura estética y situaciones actuales. Ok,
Claro, para analizar mejor una obra de arte. Bien, 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 eso es importante, está muy bien. Eh, Dice, nos va a ayudar a interpretar y realizar las actividades que tratan sobre experiencia estética, que es la manera del ser humano para relacionarse con el entorno que lo rodea, objetos, emociones, gusto. Muy bien. Obviamente, tanto lo que dice Constanza como lo que dice Yuleisi tienen que aplicarse a los textos literarios, que es lo que nos ocupa a nosotros. Pero parecería que en algún momento no relacionamos tanto con las actividades literarias. Nos importa muchísimo que así sea, simplemente porque nosotros eh, nos ocupamos en este curso de las actividades con literatura. Laura nos dice, sinceramente tenía que ser un poco más. Muy bien, eso es importante, eso lo harás en tu foro, perfecto, porque no lo entendí al 100, pero lo que entendí es una cuestión emocional y nos ayuda a saber cómo profundizar el sentir del autor. No sé si el sentir del autor, Laura, pero más bien lo que yo estoy viendo, o sea, una pintura. Yo no puedo conocer tanto al autor por la pintura, pero sí puedo conocer su obra. A través del autor, perdón, a través de la obra conozco al autor. Eso sí es importante. Y sí es una cuestión emocional. Yo tengo que sentir esa emoción estética, como dice. Si no la puedo sentir, entonces que esa obra en general no significó nada para mí. Por eso es que yo debería estar preparado para contemplar. Esto pasa sobre todo eh, en las obras de arte. En la literatura no pasa tanto, pero en el resto de las obras de arte sí. En la pintura, por ejemplo, pasa muchísimo. Dice Rosario, nos ayuda a poder comprender y reflexionar sobre una obra de arte o un texto. También para poder tener una mejor comprensión alrededor de nuestro entorno. Es simple, es una cuestión emocional. Sentir para interpretar, dice Yuleisi, que está muy bien. Eh, y si yo no siento nada, no puedo interpretarlo, de acuerdo a esta teoría, porque hay otras. Eh, pero tampoco es que tenga que sentir a fuerza. Hay un cuadro que yo voy a un museo y hay un cuadro y a mí no me dice nada, no le entiendo, entonces para mí no puedo interpretar algo porque no siento nada. En ese caso la experiencia estética se interrumpe, pero lo ideal es que provoque algo en mí. Las obras clásicas pueden provocar esa experiencia estética gracias a que han pasado mucho tiempo y la gente sigue apreciándolas. Esa es la razón por la cual eh, yo pienso que ustedes podrían tener que ver con esto de las juntas, perdón, de las experiencias estéticas y de las obras literarias, ¿no? Que juntas pueden hacer que ustedes aprecien literatura, teatro, poesía, etcétera, ¿no? Exacto, conectar con el autor a través de la obra, ¿no? Eso puede ser un poco subjetivo, por lo que vamos a ver ahorita en los foros. Nos sirve para analizar y asimilar cualquier experiencia de la vida, sobre todo a leer, pensar y transmitir sobre mis experiencias estéticas. Yo las tengo, entonces tengo que transmitirla. Lo que acaban de poner, por ejemplo, lo que puso eh, Constanza, Yuleisi, Laura, Rosario, Yuleisi otra vez, Laura e Isabel, es la primera respuesta de su foro de integración. Entonces pueden usar esta información, copiar y pegar, obviamente complementarla porque les faltan renglones, pero esa es la base, puede ser la base. Y ya lo contestaron y lo hicieron en 5 minutos porque vieron el video y el material. Eso es lo que se espera de ustedes. ¿Ok? Preguntas sobre lo que acaban de ver. De todos modos, esto lo voy a vincular con el foro, que es con la parte con lo que vamos a acabar el día de hoy. Eh, la sesión de hoy, que ya nos quedan 10 minutos. Dice, para la actividad integradora número 5, les van a pedir que lean la obra que se llama Las nubes, de Aristófanes, pero solo les van a pedir que lean las páginas 1 a 22. De todos modos, viene un resumen para que ustedes, si quieren, puedan leer toda y saber de qué se trata toda la obra. Es importante que se enteren de qué trata la obra, porque hay cosas que les van a preguntar. Es muy importante. Recuerden nada más, y se los voy a escribir también, para que aquellos que vean el video, que todas las respuestas, a menos que te indiquen lo contrario, como en esta que dicen 15 a 20 líneas, tienen que llevar 5 renglones de manera forzosa, si no, es el mínimo que yo hago para que ustedes puedan argumentar. Si no, pues va a ser muy difícil que yo pueda apreciar su argumentación, su lectura, su investigación, su anotación, etcétera, si ustedes no pueden completar 5 renglones. ¿Cuál es el argumento? Personajes. Esto ya se los han preguntado en la semana número 1 en Experiencia Estética, que ya revisamos. Pueden consultar los videos de las sesiones número 1 y número 2. Ahí está Experiencia Estética y ahí me van a decir qué es un argumento, qué son los personajes. Ojo, nada más, el argumento no es igual al resumen. El argumento es un orden cronológico. ¿Qué pasó primero? Y así me voy.
Si hablo como un resumen, mi argumento no es correcto, ¿ok? Entonces tengan cuidado con eso. Aquí me van a decir, por favor, es algo que le voy a aumentar. ¿Quiénes son los personajes? Me van a hablar de los primeros 3 personajes, ya recuerden 5 renglones. Y me van a decir los 3 personajes principales. Los que ustedes consideran los 3 personajes principales. El papá, el hijo y el maestro. Ya sabrán de qué hablo. Y me van a decir cuál es su función en la obra. En la inciso C les preguntan las características de la personalidad, pero aquí quiero ver cuál es su función en la obra. Me tienen que decir cuál es la función, personaje principal, personaje secundario y tal. ¿Qué función cumple un personaje principal? ¿Qué función cumple un personaje secundario? ¿Qué función cumple un personaje terciario? Etcétera, ¿no? Repito, solo 3 personajes, los 3 más importantes según ustedes, y me tienen que decir cuál es su función. Inciso C, características de la personalidad. De esos mismos 3 que les pedí en el inciso B, me los tienen que poner en el inciso C, pero me vas a decir características de la personalidad. ¿Cómo es su personalidad? ¿Es enojón? ¿Es buena onda? ¿Ayuda a los demás? Etcétera. ¿Ok? Recuerden cumplir 5 renglones en cada uno de los casos. Y luego, ¿qué situaciones graciosas y divertidas? También 5 renglones. Situaciones en la historia que se presentan en la actualidad, 5 renglones nuevamente. Aquí no tienen que citar ni hacer nada, solamente tener en cuenta lo que leyeron. Posteriormente, les van a pedir que narres de manera oral y escribir un cuento de una extensión de 15 a 20, pero adaptado al contexto actual. Es decir, el viernes voy a poner específicamente un video que habla sobre adaptación al contexto actual y cómo les va a ayudar. Es un material importante e interesante. Pero lo que diré por ahora es que ustedes pueden conservar todo lo que quieran, pueden incluso cambiarle nombre, no hay problema con eso. Lo que no pueden cambiar es la esencia de la obra. Si la obra habla sobre la relación entre un padre y su hijo, tienen que mantener eso. No pueden tener otro problema. El problema tiene que ser el mismo. Eso es importante porque si no, ahí están modificando las instrucciones, que es algo que desafortunadamente no se permite. Bueno, bien, entonces aquí son sugerencias, tanto el A como el B son sugerencias que ustedes deberían poder plasmar en sus 15 o 20 renglones. Luego les van a pedir que graben un audio. Si el audio no está disponible para que yo lo escuche, sino les sugiero que le pongan enlace disponible para cualquier persona, porque si no, no lo puedo escuchar y el audio les baja muchos puntos si no lo colocan. Aquí. Escribir tu cuento, este de 15 a 20 renglones, el que está acá, lo tienen que escribir acá de forma estructurada y en comparación como lo hiciste de forma oral. Tiene que haber diferencias. Una tercera sección, repito, hasta ahora no les he pedido citas, ni paráfrasis, ni nada, pero si ustedes quieren ponerlas y practicar, es muy importante que lo hagan. No es obligatorio ni les puedo bajar puntos. Lo que sí puedo bajarles puntos es en las fuentes de referencia. Ahí sí. ¿Qué tan difícil fue tratar la historia en un contexto actual? ¿Qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales? Podemos aprender mientras nos reímos o divertimos. Eso se refiere a que esto es una comedia. ¿Y qué diferencias encontraste entre contar tu cuento en audio y en video? Perdón, y escribirlo. Aquí 5 renglones en la A, 5 renglones en 3A, 5 renglones en 3B y 5 renglones en 3C. Y aquí me van a poner referencias. ¿Qué referencias voy a utilizar? Las nubes de Aristófanes y por lo menos fondo y forma porque lo estoy usando. Si quieren poner algo adicional, está bien. ¿Qué podría poner de cuestión adicional? Aquí se los voy a mostrar. A ver. Aquí está. Aquí hay un material que se llama Sócrates y los sofistas. Sócrates y los sofistas es directamente relacionado con la obra de teatro. Entonces, pueden ver ese documental, este que está aquí, no sé cuánto dura 6 minutos, y les explican quién es Sócrates y quiénes son los sofistas, de los cuales se habla en el texto. Entonces, no lo olviden, concéntrense con eso, por favor, y actúen en consecuencia. Documentense, hay suficiente para documentarse, ¿ok? Dudas sobre la actividad integradora número 5, por favor, para pasar al foro y culminar la sesión. Gracias, Yuleisi, y las demás, por favor, también les agradecería que me hicieran ver sus dudas. Gracias, Laura, Rosario. Me faltan un par de personas para colocarlo. Gracias, Constanza. Ahora sí, vamos a la actividad integradora 6.
Yo le llamo foro de integración de la semana 3 o foro de integración 1 porque el 2 es la semana 4. Se llama literatura actual y experiencias estéticas. Ustedes ya saben cómo funcionan los foros. Mi responsabilidad aquí es mostrarles lo que tienen que hacer. Tienen que hacer 5 aportaciones o contribuciones, pero algunos se equivocan y piensan que este es el título general de lo que tienen que responder. No se tiene que responder en la primera participación. En la primera participación es hacer otra cosa. Vean, ¿qué es una experiencia estética? ¿Qué relación guarda con la literatura? Eso es la parte que a mí me parece bien importante y que ustedes les va a servir mucho. Luego la 2, tienen que ver los dos textos, bueno, los dos materiales que les comparten aquí. Y esos materiales me van a decir si esos se podrían considerar literatura o no. Entonces, de acuerdo a la experiencia estética. Mucho cuidado con eso, por favor. Eh, y por eso, en ese caso, eh, vamos a ponerlo ahorita, vamos a verlo rápidamente. Dice, en tercera colaboración, explica si es posible tener experiencias estéticas con obras publicadas mediante uso de TICs, o sea, las que vamos a ver en un momento. En la cuarta participación, opina sobre uno de tus compañeros, también con respeto, siguiendo reglas de etiqueta y reglas de comunicación virtual. Y última comunicación, ahí sí tienen que contestar lo que les piden al principio. Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de formas emergentes de literatura. ¿A qué se refiere con formas emergentes? Se los voy a mostrar. ¿Ok? Este es el primero, no, este es el primero, de hecho. Este es el primer link que les viene ahí. Ustedes podrán pensar que esto no es literatura, pero me tienen que explicar por qué. Es completamente válido que ustedes me digan que no es literatura. No hay problema. Pero necesito que me expliquen por qué. ¿Sí? Esto es audiovisual y tiene algunas cosas estéticas. Vean. Si yo abro, le di clic a esa mariposa y me mando a este lugar. Entonces, sí es literatura, sí hay textos escritos, sí hay incluso oralidad, porque en algunos casos hay audios. Vean, aquí puedo entrar a otra cosa. Vean, le puedo dar clic, clic, clic. Me va llevando de manera interactiva a diferentes lugares. ¿Sí? Exacto, para Ulysses sí es literatura, pero necesito que lo justifiques. Y también necesito que justifiques, por favor, por qué esto se trata de una experiencia estética. Si para ti es una experiencia estética, me tienes que decir por qué. Ya tienes material de literatura oral, ya tienes material de experiencia estética, ya tienes fondo y forma. Yo creo que puedes opinar bastante bien. El segundo y último de los materiales que les ponen, sobre el cual les preguntan dos cosas, es este que se llama bestiario marino. Ese bestiario marino también me van a decir ustedes si es literatura. Ahorita deberían estar en la tercera participación, la que se llama explica si es posible o no tener experiencias estéticas con esas obras. Aquí sí, por ejemplo, hay audio, vean. Pez abisal. Excesivamente. Les hacen como una especie de poema y ustedes avanzan. Vean, aquí avanzan y sí pueden seguir avanzando hacia las siguientes, ¿no? Y pueden regresar acá, elegir otro, ¿sí? Y también pueden avanzar hacia adelante, orca, son poemas y están dispuestos de una forma en que a lo mejor a ustedes no están acostumbrados, pero no tienen que revisar todo y tienen que revisar solo algunos y ahí te vas a dar cuenta, bueno, primero voy a dar cuenta si revisaste los dos textos o las dos propuestas, llamémosle propuestas porque pues no son textos, llamémosle propuestas y eso es lo que me gustaría mucho que revisaras, esta parte, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que hacer en bestiario marino. Ahora, estos son de lo que hablaba hace un momento Laura, esos son los requisitos que tienes que cumplir y también que puse en el foro de integración en la semana anterior, perdón, el primer día de la semana les puse estos textos. Entonces, lo que tienen que hacer es revisar los requisitos y adaptar. Es decir, si Laura puso mal y no cumple los requisitos que está viendo en la pantalla, todavía puede enmendar el camino y ponerlo de nuevo, no hay ningún problema. El problema es que a partir de mañana ya le va a costar un descuento de puntos porque ya no tendrá completas las actividades. Entonces nada más es que ustedes se organicen para que puedan revisar el contenido y adaptarlo a los requisitos que yo necesito que cumplan. ¿Cuáles son los requisitos? Dice, todas las participaciones deben desarrollarse en un párrafo. Un párrafo será entre 5 a 8 renglones más o menos. Es la misma extensión que perdón, es que voy a conectar mi computadora porque me estoy quedando sin pila. Es la misma extensión que hemos venido manejando en estos días. Entonces, desde la semana número 1,
tiene que hacer una participación al día. Más de eso los voy a penalizar. Y las reglas de etiqueta y ortografía. Tienen que revisar muy bien la rúbrica de este foro, porque yo sí me apego bastante. Y también reviso fuentes de referencia, citas textuales, y si utilizaron el 5 a 8 renglones, si hicieron más de un día. O sea, si hay muchos factores que yo ya me sé que tienen que revisar en un texto para que yo pueda considerar lo que cumplió todos los requisitos de un foro de integración. ¿Ok? Por favor, dudas o preguntas del foro, si no, para cerrar y despedirnos. ¿Ok? Ninguna dice Constanza, ninguna dice You Lazy. Ninguna dice Rosario. Así que nada. Pues yo me despido este miércoles 12 de marzo de 2025. Muchísimas gracias por haber asistido a esta sesión número 5 del módulo 4 Textos y del Mundo. Si tienen alguna pregunta ya saben que se pueden dirigir a mí por los canales tradicionales y los veo el viernes. Muchas gracias. Buena tarde. Todo bien. Ay, que no puede escribir con mayúsculas. ¿Dijo? Sí, porque dijo que es como si le estuviera gritando. Si acá nos sancionan si escribimos con mayúsculas. Bueno, en los bots no es. Ah, sí, sí. Mi papá también escribe con pura. A mí se me complica. Se ve más bonita la letra. Sí. Yo lo hacía quedaba más. Sí queda más bonito. Las minúsculas van así. Gracias por su atención y buena tarde. Gracias.